Hay líneas ferroviarias en México que llevan décadas abandonadas, rieles oxidados que se pierden entre la maleza y túneles oscuros que nadie vigila. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda que existieron, que alguna vez transportaron pasajeros y mercancía a través del país. Pero hay quienes dicen que algunos de esos trenes nunca dejaron de circular, que siguen haciendo sus rutas en horarios que no aparecen en ningún registro oficial, llevando pasajeros que compraron sus boletos hace muchos años. En Aguascalientes existe una de esas líneas olvidadas, un túnel que atraviesa la sierra, abandonado desde los años 60 después de una serie de incidentes que hicieron que la compañía ferroviaria cerrara esa ruta permanentemente. Los registros oficiales hablan de problemas estructurales, de costos de mantenimiento demasiado altos. Pero los trabajadores ferroviarios viejos cuentan otras historias sobre un tren que nunca llegaba a su destino, sobre pasajeros que desaparecían, sobre luces en el túnel cuando no debería haber ningún tren circulando. Lo que voy a contarles es mi experiencia con ese túnel y ese tren fantasma. Una experiencia que me cambió para siempre y que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Todavía no sé si lo que viví fue real o si mi mente creó una realidad alternativa para lidiar con algo demasiado terrible para aceptar. Lo único que sé con certeza es que desde aquella noche del 1 de noviembre, nada ha vuelto a ser igual. Mi nombre es Fernando Gabriel Contreras López. Tengo 40 años y nací en Aguascalientes capital. Trabajo como ingeniero civil, especializado en restauración de infraestructura histórica. Mi empresa se dedica a evaluar puentes, túneles y otras construcciones antiguas para determinar si pueden ser restauradas o deben ser demolidas. En octubre del 2023, recibimos un contrato del gobierno estatal para evaluar varios túneles ferroviarios abandonados en la Sierra de Aguascalientes. El plan era determinar si alguno podía ser rehabilitado para crear una nueva ruta turística, similar a las que existen en otras partes del país. Sería un proyecto grande y lucrativo para nuestra empresa. Me asignaron específicamente el túnel conocido como el Socavón de Santa Rosa. Era el más largo de todos, con casi 3 kilómetros atravesando la montaña. Había sido construido en 1920 y cerrado en 1963. Los planos originales estaban incompletos y las condiciones actuales del túnel eran desconocidas. Mi trabajo era entrar, documentar el estado de la estructura y hacer un reporte técnico. Pasé 2 semanas preparando la expedición. Contraté a 2 ayudantes, Ricardo y Tomás, ambos estudiantes de ingeniería que necesitaban horas de práctica profesional. Conseguimos equipo de iluminación profesional, cascos con lámparas, medidores de gas, cuerdas de seguridad, todo lo necesario para una exploración segura. También investigué la historia del túnel. Encontré artículos de periódico viejos en la biblioteca estatal. El túnel había tenido una historia problemática desde su construcción. Durante las obras habían fallecido 12 trabajadores en diferentes incidentes. Una vez abierto al tráfico, hubo varios accidentes. El más grave ocurrió en 1958, cuando un tren de pasajeros descarriló dentro del túnel. 32 personas perdieron la vida en ese accidente. Después de ese incidente, los maquinistas comenzaron a reportar cosas extrañas. Decían que veían figuras en las vías dentro del túnel, que escuchaban voces llamándolos, que sentían presencias invisibles en las cabinas. Varios se negaron a cruzar el túnel de noche. La compañía ferroviaria trató de ignorar estas quejas, pero cuando 3 trenes más tuvieron problemas mecánicos inexplicables dentro del túnel en menos de un año, decidieron cerrar esa ruta permanentemente. Le conté esto a Ricardo y Tomás mientras nos preparábamos para entrar al túnel. Ricardo se rió y dijo que eran solo supersticiones, que la gente siempre inventaba historias sobre lugares abandonados. Tomás estaba menos seguro, pero tampoco parecía muy preocupado. Llegamos a la entrada del túnel un jueves por la mañana, el 26 de octubre. La entrada estaba parcialmente bloqueada por maleza y rocas. Pasamos 1 hora limpiando el acceso lo suficiente para poder entrar. La boca del túnel era impresionante, un arco de piedra labrada de más de 6 metros de altura. Las vías aún estaban ahí,
oxidadas y cubiertas de tierra y hojas. Encendimos nuestras lámparas y entramos. Los primeros 100 metros eran relativamente fáciles. Había luz natural desde la entrada y podíamos ver claramente. Las paredes del túnel eran de piedra con algunos refuerzos de concreto. El techo estaba abovedado, con manchas de humedad y algunas grietas pequeñas. Mientras avanzábamos, la luz natural desapareció gradualmente. Pronto estábamos en oscuridad completa excepto por nuestras lámparas. El aire se sentía pesado y húmedo. Nuestros pasos resonaban en el espacio cerrado. Las vías se extendían hacia adelante en línea recta, perdiéndose en la oscuridad. Hicimos nuestra primera parada a los 500 metros. Tomamos fotos, medimos las dimensiones, revisamos el estado del techo y las paredes. Todo parecía estructuralmente sólido, aunque necesitaría limpieza y reparaciones menores. No había señales de colapsos o daños graves. Continuamos avanzando. A medida que nos adentrábamos más, comencé a notar algo extraño. La temperatura estaba bajando. No era inusual que los túneles fueran más fríos que el exterior, pero esto parecía excesivo. Podía ver mi aliento formando vapor frente a mí cada vez que exhalaba. También comencé a escuchar sonidos que no podía identificar. Ecos distantes que podrían haber sido gotas de agua cayendo, o podrían haber sido pasos. A veces sonaba como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros, pero cuando me giraba no había nadie. Ricardo y Tomás también lo notaron. Tomás comentó que el túnel tenía una acústica extraña, que los sonidos rebotaban de maneras raras. Traté de convencerme de que tenía razón, que era solo el efecto del espacio cerrado. Llegamos al kilómetro 1 sin mayores problemas. Decidimos tomar un descanso. Nos sentamos sobre las vías y comimos unos sándwiches que habíamos traído. Nuestras lámparas creaban pequeños círculos de luz en la oscuridad absoluta que nos rodeaba. Fue durante ese descanso que Tomás señaló algo. En la pared del túnel, a unos metros de donde estábamos sentados, había marcas talladas en la piedra. Nos acercamos a examinarlas. Eran iniciales y fechas. Docenas de ellas, algunas muy viejas y desgastadas, otras más recientes. Las fechas más antiguas eran de principios del siglo XX, probablemente dejadas por los trabajadores durante la construcción, pero había algunas más recientes, de los años 50 y 60, y había algo más. Junto a algunas de las fechas había cruces pequeñas talladas, y en algunos casos mensajes cortos. Allí descansó Juan, 1958. No olviden a María, 1962. Los recordaremos. 1958. Estos eran memoriales. Marcas dejadas para recordar a personas que habían perdido la vida en este túnel. El descarrilamiento de 1958 había ocurrido cerca de este punto. Estas marcas habían sido dejadas por familiares o sobrevivientes que habían venido al túnel después del accidente. La atmósfera cambió después de ese descubrimiento. Lo que había sido una exploración técnica rutinaria, ahora se sentía diferente, más pesada. Estábamos caminando por un lugar donde mucha gente había pasado sus últimos momentos. Sus vidas habían terminado en esta oscuridad, atrapados bajo metal retorcido y piedra. Continuamos avanzando, más callados que antes. A medida que nos acercábamos al punto medio del túnel, comencé a notar más cosas extrañas. Había objetos esparcidos a los lados de las vías. Una maleta vieja y podrida, un zapato, pedazos de metal retorcido que podrían haber sido parte de un tren. Estos eran los restos del accidente de hace más de 60 años, nunca completamente limpiados. Ricardo fotografiaba todo metódicamente. Tomás caminaba más cerca de mí ahora, claramente incómodo. Yo trataba de mantener un aire profesional, pero honestamente también estaba empezando a sentirme inquieto. Llegamos al punto medio del túnel, el kilómetro 1.5. Aquí la oscuridad parecía más densa de alguna manera, como si la luz de nuestras lámparas no penetrara tan lejos. El aire estaba aún más frío. Podía ver la condensación formándose en las paredes. Decidimos que este sería nuestro punto más lejano para el primer día. Tomaríamos mediciones aquí y luego regresaríamos.
Podríamos completar el resto del túnel en visitas posteriores, pero mientras tomábamos nuestras mediciones, algo sucedió. Las 3 lámparas de nuestros cascos parpadearon al mismo tiempo. Una vez, 2 veces, luego se apagaron completamente. Quedamos en oscuridad absoluta. La oscuridad en un túnel es diferente a cualquier otra oscuridad. No hay luz ambiental, no hay estrellas, no hay nada. Es una negrura completa que parece tener peso, que presiona contra tus ojos. Escuché a Tomás jadear. Ricardo maldijo en voz baja. Busqué a tientas mi linterna de respaldo en mi mochila. Mis dedos finalmente encontraron el metal frío y encendí la linterna. La luz reveló algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Había alguien parado en las vías frente a nosotros. Una figura oscura a unos 20 metros de distancia. Era solo una silueta, pero claramente tenía forma humana. Estaba completamente inmóvil, mirando en nuestra dirección. Grité preguntando quién estaba ahí, si necesitaba ayuda. Mi voz resonó en el túnel, pero no hubo respuesta. La figura no se movió. Ricardo y Tomás encendieron sus linternas de respaldo. Ahora teníamos 3 haces de luz apuntando hacia la figura, pero bajo la luz adicional no se veía más clara. De hecho, parecía volverse más borrosa, como si fuera humo más que algo sólido. Tomás sugirió que saliéramos del túnel inmediatamente. Ricardo estuvo de acuerdo. Yo también estaba de acuerdo, pero algo me hizo dudar. Como ingeniero, mi mente buscaba explicaciones racionales. Tal vez era otro explorador. Tal vez era una formación de roca que parecía humana, bajo ciertos ángulos de luz. Comencé a caminar hacia la figura, llamándola de nuevo. Ricardo me agarró del brazo y me dijo que no fuera estúpido. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Necesitaba saber qué era. Me acerqué lentamente, iluminando con mi linterna. La figura no se movió. A 10 metros de distancia pude ver más detalles. Parecía ser un hombre vestido con ropa antigua, como de los años 50. Un saco oscuro, pantalones formales. Pero su rostro estaba en sombras de alguna manera, como si la luz de mi linterna no pudiera alcanzarlo. A 5 metros de distancia me detuve. Algo en mi instinto me decía que no debía acercarme más. La figura finalmente se movió. Levantó su brazo lentamente y señaló detrás de mí, hacia la dirección de donde veníamos. Y entonces desapareció. No se alejó caminando, no se desvaneció gradualmente. Simplemente dejó de estar ahí entre un parpadeo y el siguiente. Me quedé congelado por un momento, procesando lo que acababa de ver. Entonces escuché un sonido que me hizo girar rápidamente. Venía de más adelante en el túnel, de la dirección donde aún no habíamos explorado. Era el sonido de un silbato de tren, claro e inconfundible, seguido por el ruido de metal chirriando sobre metal, como ruedas de tren sobre rieles. Pero eso era imposible. Este túnel había estado cerrado por 60 años. No había trenes funcionando en estas vías. El sonido se hizo más fuerte. Ahora podía escuchar el ritmo de una locomotora acercándose. Y entonces vi luz apareciendo en la oscuridad del túnel adelante. Luz amarilla y parpadeante, como de lámparas de aceite antiguas. Ricardo gritó que corriéramos. Los 3 nos dimos vuelta y comenzamos a correr hacia la salida del túnel. Detrás de nosotros, el sonido del tren se hacía cada vez más fuerte. Podía escuchar el jadeo de la locomotora de vapor, el chirrido de los frenos, el traqueteo de los vagones. Corrimos por lo que pareció una eternidad. Nuestras linternas rebotando salvajemente mientras nuestros pies golpeaban contra las traviesas de madera entre los rieles. El sonido del tren nos seguía, siempre a la misma distancia, ni acercándose ni alejándose. Finalmente vimos luz adelante, la entrada del túnel. Corrimos aún más rápido, desesperados por alcanzar esa luz. Cuando finalmente salimos al exterior y al sol de la tarde, nos detuvimos jadeando, apoyándonos en nuestras rodillas. Miramos hacia atrás a la entrada del túnel. El sonido del tren había desaparecido. Todo estaba en silencio excepto por nuestra respiración pesada y el canto de los pájaros en los árboles cercanos. Ricardo y Tomás querían irse inmediatamente y nunca regresar.
No podía culparlos. Lo que habíamos experimentado desafiaba toda lógica, pero yo necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué había sido eso. Les dije que podían irse si querían, que les pagaría sus horas completas. Tomás aceptó inmediatamente y comenzó a empacar su equipo. Ricardo dudó, pero finalmente decidió quedarse, aunque dejó claro que pensaba que era una mala idea. Pasamos la noche en un hotel en el pueblo más cercano, a unos 20 kilómetros del túnel. No pude dormir. Seguía pensando en esa figura en el túnel, en el sonido del tren que no debería existir. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, decidí buscar a alguien del pueblo que pudiera darme más información sobre el túnel. El dueño del hotel me recomendó hablar con don Esteban, un hombre de 83 años que había trabajado para la compañía ferroviaria en su juventud. Vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, rodeada de gallinas y perros viejos. Don Esteban me recibió con desconfianza al principio, pero cuando le expliqué que era ingeniero evaluando el túnel, su expresión cambió. Me invitó a pasar y me ofreció café. Nos sentamos en su pequeña sala llena de fotografías antiguas, muchas de ellas mostrando trenes y trabajadores ferroviarios. Le conté lo que habíamos experimentado el día anterior, sin omitir ningún detalle. Esperaba que se riera o me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. En cambio, asintió lentamente como si hubiera estado esperando que alguien le contara exactamente esa historia. Me dijo que no era el primero en experimentar esas cosas en el túnel. Desde el accidente de 1958, todos los que entraban al túnel reportaban fenómenos similares. Figuras en las vías, sonidos de trenes inexistentes, sensaciones de ser observados. Pero me contó algo más, algo que nadie más sabía o al menos nadie más admitía saber. Me dijo que el tren que escuchaba no era exactamente un fantasma o una alucinación. Era algo más complicado que eso. Don Esteban me explicó que según la tradición entre los viejos trabajadores ferroviarios, existía un tren especial que solo pasaba una vez al año. Un tren que venía a recoger a aquellos que habían perdido la vida en accidentes ferroviarios pero que aún no estaban listos para irse completamente. Era como un tren limbo, un vehículo entre este mundo y el siguiente. Me dijo que el tren siempre pasaba en la noche del 1 de noviembre, la noche de Día de Muertos. Entraba al túnel desde el lado este exactamente a medianoche y salía por el lado oeste aproximadamente 20 minutos después. Durante ese tiempo, cualquiera que estuviera dentro del túnel podía verlo, podía escucharlo e incluso podía abordarlo. Pero don Esteban me advirtió que abordar ese tren era peligroso. Los que subían a veces no bajaban en este mundo. Se iban con los otros pasajeros, los pasajeros que ya habían pasado al otro lado. Y si alguien subía al tren por accidente, sin estar realmente destinado a estar ahí, podía quedar atrapado entre mundos, sin estar completamente vivo ni completamente en el más allá. Le pregunté si él mismo había visto el tren. Asintió. Me contó que en 1959, un año después del gran accidente, él y otros 3 trabajadores habían estado en el túnel la noche del 1 de noviembre, haciendo reparaciones. Habían escuchado el tren acercándose y habían salido corriendo, igual que nosotros. Pero uno de sus compañeros, un joven llamado Martín, no había corrido. Se había quedado parado en las vías, mirando la luz del tren acercarse. Cuando don Esteban y los otros miraron hacia atrás desde la entrada del túnel, vieron a Martín subiendo al tren. Lo vieron entrar a uno de los vagones, y luego el tren desapareció en la oscuridad del túnel. Martín nunca salió. Buscaron por todo el túnel durante días, pero no encontraron ningún rastro de él. Oficialmente, Martín fue declarado desaparecido. Su familia pensó que se había ido del pueblo por voluntad propia, pero don Esteban sabía la verdad. Martín había abordado el tren de los que pasaron y había ido con ellos a donde fuera que ese tren llevara a sus pasajeros. Me quedé sentado en silencio, procesando esta historia. Era absurda, imposible, contraria a todo lo que sabía sobre cómo funcionaba el mundo. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había experimentado en el túnel el día anterior. Le pregunté a don Esteban si había alguna manera de ver el tren sin peligro, de documentarlo sin arriesgarme a quedar atrapado.
Me miró con tristeza y me dijo que la mejor manera de estar seguro era no estar en el túnel la noche del 1 de noviembre. Me dijo que olvidara ese proyecto, que le dijera a mi empresa que el túnel no era viable, que dejara ese lugar en paz. Pero yo no podía hacer eso. Parte de mí, la parte científica y racional, necesitaba pruebas. Necesitaba ver este fenómeno con mis propios ojos y documentarlo apropiadamente. Y otra parte de mí, una parte más oscura y curiosa, simplemente quería saber qué pasaría si veía el tren de nuevo, si lo veía completamente. Le agradecí a don Esteban por su tiempo y regresé al hotel. Ricardo me estaba esperando. Le conté todo lo que don Esteban me había dicho. Su reacción fue inmediata. Me dijo que estaba loco si planeaba regresar al túnel, especialmente en Día de Muertos. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que no tenía que acompañarme, que podía regresar a casa y que yo terminaría el proyecto solo. Para mi sorpresa, después de un largo silencio, Ricardo dijo que vendría conmigo. No porque creyera completamente en la historia del tren fantasma, sino porque no quería que fuera solo a hacer algo potencialmente peligroso. Pasamos los siguientes días preparándonos. Compramos equipo adicional, incluyendo cámaras de video con visión nocturna y grabadoras de audio profesionales. Si íbamos a estar en el túnel la noche del 1 de noviembre, al menos tendríamos evidencia de lo que sucediera. También hicimos 2 exploraciones más del túnel durante el día, sin incidentes. Documentamos la estructura completa, tomamos todas las mediciones necesarias. El túnel estaba en mejores condiciones de lo esperado. Desde una perspectiva puramente técnica, podría ser rehabilitado sin problemas mayores. Finalmente llegó el 31 de octubre. Pasamos el día revisando nuestro equipo, asegurándonos de que todo funcionara correctamente. Compramos provisiones y agua. Escribí un correo electrónico a mi jefe explicando lo que estábamos haciendo, pero lo dejé como borrador sin enviar. Si algo salía mal, al menos habría un registro de nuestras intenciones. Cenamos temprano y luego descansamos unas horas. A las 10 de la noche nos levantamos, cargamos el equipo en mi camioneta y manejamos hacia el túnel. Llegamos alrededor de las 11. La noche estaba clara, con luna llena. Podíamos ver las estrellas brillando intensamente en el cielo sin contaminación lumínica. El aire estaba frío, pero no desagradable. Todo se sentía normal, pacífico incluso. Configuramos nuestras cámaras en la entrada del túnel, apuntando hacia adentro. Encendimos las grabadoras de audio. Revisamos nuestras lámparas una última vez. Eran las 11:40 cuando finalmente entramos al túnel. Caminamos lentamente sin prisa. Queríamos estar en el punto medio del túnel donde habíamos visto la figura días atrás, antes de medianoche. El camino se sentía diferente esta noche, más frío, más silencioso, como si el túnel mismo estuviera esperando algo. Llegamos al kilómetro 1.5 a las 11:55. Configuramos una cámara adicional aquí, apuntando en ambas direcciones del túnel. Luego nos sentamos en el borde de las vías y esperamos. Los minutos pasaron lentamente. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, mi respiración, el cambio de peso de Ricardo junto a mí. Miré mi reloj. 11:58, 11:59, medianoche. Por un momento no pasó nada. El túnel estaba en completo silencio. Comencé a preguntarme si toda esta expedición había sido una pérdida de tiempo, si la historia de don Esteban era solo eso, una historia. Pero entonces el aire cambió. Se volvió más frío de repente, tanto que podía ver mi aliento formando nubes de vapor denso. Y entonces escuché el sonido, un silbato de tren, distante pero acercándose. Venía desde el este, como don Esteban había dicho. Ricardo me agarró el brazo. Ambos nos pusimos de pie mirando en la dirección del sonido, y entonces vimos la luz. No era como la luz de un tren moderno. Era luz amarilla y parpadeante, como de lámparas de aceite o gas. Se movía lentamente pero constantemente hacia nosotros. El sonido del tren se hacía más fuerte. Podía escuchar el ritmo de la locomotora de vapor, el chirrido de metal sobre metal, el silbato sonando cada cierto tiempo. La luz se acercaba. Ahora podía ver más detalles. Era definitivamente una locomotora de vapor,
de diseño antiguo, probablemente de los años 50. Detrás de ella venían varios vagones de pasajeros, también iluminados desde adentro con esa luz amarilla parpadeante. El tren se movía despacio, tal vez a 20 kilómetros por hora. A medida que se acercaba noté algo extraño. Las ruedas hacían ruido sobre los rieles, pero cuando iluminé las vías con mi linterna, no había disturbios en el polvo. Era como si el tren fuera sólido, pero al mismo tiempo no tocara realmente las vías. Ricardo respiraba rápidamente junto a mí, claramente aterrorizado pero sin poder moverse. Yo estaba fascinado. Esto no debería ser posible, pero estaba sucediendo frente a mis ojos. Nuestras cámaras estaban grabando todo. El tren llegó hasta donde estábamos parados y comenzó a disminuir su velocidad. El silbato sonó 3 veces, largo y melancólico, y entonces el tren se detuvo completamente, con uno de los vagones de pasajeros justo frente a nosotros. Podía ver el interior del vagón a través de las ventanas. Había gente sentada en los asientos, muchas personas, hombres, mujeres, algunos niños, todos vestidos con ropa de diferentes épocas, desde principios del siglo XX hasta los años 60. Todos se veían pálidos, casi translúcidos bajo la luz amarilla, y todos nos miraban, no hablaban, no se movían mucho. Solo nos miraban con expresiones vacías, sin emoción. Era como mirar a personas en un sueño, presentes pero no completamente reales. La puerta del vagón frente a nosotros se abrió lentamente con un chirrido de metal oxidado. Un vapor frío salió desde el interior, y entonces escuchamos una voz. Era una voz que parecía venir desde todos lados al mismo tiempo, resonando en el túnel. Decía que subieran, que había espacio para todos, que el viaje era largo pero necesario. Decía que todos los que estaban destinados a estar ahí eventualmente encontrarían su camino al tren. Ricardo dio un paso hacia atrás alejándose del vagón, pero yo me quedé donde estaba. Algo dentro de mí quería acercarme, quería ver más de cerca a esos pasajeros, quería entender qué era este lugar, este momento entre mundos. Di un paso hacia la puerta abierta. Ricardo gritó mi nombre. Me dijo que no fuera estúpido, que recordara lo que don Esteban había dicho. Pero mi pie ya estaba en el primer escalón del vagón. El metal estaba frío bajo mi bota, pero era sólido. Esto no era una ilusión. Di otro paso y estaba dentro del vagón. El aire aquí era diferente, más denso, como respirar agua espesa. Olía a algo viejo, a madera húmeda, y metal oxidado, y algo más que no podía identificar. Los pasajeros me miraban. Ahora que estaba más cerca, podía ver que sus ropas estaban rasgadas y manchadas. Algunos tenían heridas visibles, cortes y moretones que no sangraban, pero que claramente habían sido la causa de su paso. Estos eran los que habían perdido la vida en accidentes ferroviarios a lo largo de las décadas. Una mujer joven en el asiento más cercano me miró directamente. Tenía el cabello largo y oscuro, y llevaba un vestido de los años 50. Había una mancha oscura en su pecho, como si algo hubiera perforado su cuerpo. Me habló con una voz suave, casi un susurro. Me preguntó si venía a quedarme. Le dije que no, que solo estaba observando, que era ingeniero evaluando el túnel. Ella sonrió tristemente y me dijo que todos decían algo similar al principio, que todos tenían razones para estar en el túnel esa noche, pero que una vez que subían al tren las razones dejaban de importar. Me explicó que el tren recogía a aquellos que habían pasado en accidentes ferroviarios, pero que aún tenían lazos con este mundo. Recuerdos sin terminar, despedidas no dichas, asuntos sin resolver. El tren los llevaba en un viaje eterno, dándoles tiempo para procesar su paso, para finalmente soltar sus conexiones con el mundo de los vivos. Pero a veces, me dijo, personas vivas subían al tren por curiosidad o error, y cuando eso pasaba, el tren no podía distinguir entre los que pertenecían y los que no. Simplemente los llevaba con los demás. Y poco a poco, esas personas vivas comenzaban a volverse como los pasajeros que pasaron. Sus conexiones con el mundo real se debilitaban hasta que ya no recordaban que alguna vez habían estado vivos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ella en el tren. Me dijo que no estaba segura. El tiempo funcionaba diferente aquí.
Podrían haber sido días o décadas. Solo sabía que cada vez que el tren hacía su recorrido anual, ella esperaba ver a alguien que conociera, alguien que pudiera ayudarla a recordar quién había sido, pero nunca reconocía a nadie. Mientras hablaba noté que los otros pasajeros se estaban moviendo, levantándose de sus asientos, caminando lentamente hacia mí. Sus expresiones vacías ahora mostraban algo parecido al interés o al hambre. Se acercaban con las manos extendidas, tocando mi ropa, mi cara, como si trataran de confirmar que yo era real. Sentí pánico creciendo en mi pecho. Necesitaba salir de ahí. Di un paso hacia atrás, hacia la puerta, pero había más pasajeros bloqueando el camino. Me rodeaban, sus manos frías tocándome, sus voces susurrando cosas que no podía entender completamente. Y entonces el tren comenzó a moverse de nuevo. El chirrido de las ruedas sobre los rieles, el jadeo de la locomotora. Estábamos avanzando, adentrándonos más en el túnel, alejándonos de donde Ricardo seguía parado en las vías. Empujé a través de los pasajeros tratando de llegar a la puerta. Algunos trataron de detenerme, agarrando mi ropa, mis brazos, pero no tenían mucha fuerza. Eran como sombras con peso, presentes pero no completamente sólidos. Llegué a la puerta justo cuando el tren empezaba a ganar velocidad. No había tiempo para pensar. Salté, caí pesadamente sobre las traviesas entre los rieles, el impacto expulsando todo el aire de mis pulmones. El tren continuó avanzando, pasando sobre mí, sin tocarme realmente. Podía ver los bajos de los vagones sobre mi cabeza, escuchar el traqueteo de las ruedas, sentir el viento frío que generaba su paso, y entonces el último vagón pasó, y el tren continuó alejándose en el túnel. Las luces amarillas se hacían más pequeñas, el sonido se desvanecía, y luego desapareció completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé acostado en las vías por un momento, jadeando, temblando. Entonces escuché pasos corriendo hacia mí. Era Ricardo. Me ayudó a levantarme, revisándome para ver si estaba herido. Tenía algunos moretones y raspaduras, pero nada grave. Me preguntó qué había pasado, por qué había subido al tren. Le conté todo lo que la mujer me había dicho, sobre los pasajeros atrapados, sobre el riesgo de quedar atrapados si uno abordaba el tren. Ricardo me miró con una expresión extraña. Me dijo que yo había estado en el tren solo unos segundos desde su perspectiva, que me había visto subir, dar un paso adentro, y luego inmediatamente saltar de vuelta. Pero para mí habían sido varios minutos. El tiempo funcionaba diferente en ese tren, igual que la mujer había dicho. Minutos adentro eran segundos afuera, lo que significaba que para los pasajeros, atrapados en ese viaje eterno, el tiempo se extendía de maneras incomprensibles. Lo que para ellos parecían años podrían ser solo horas en el mundo real. Estaban atrapados en una existencia expandida, conscientes, pero sin manera de escapar. Caminamos de regreso hacia la salida del túnel en silencio. Recogimos nuestras cámaras y equipo. No hablamos hasta que estuvimos de vuelta en la camioneta. Ricardo quería revisar las grabaciones inmediatamente. Conectamos una de las cámaras a mi laptop. El video mostraba claramente el tren acercándose, deteniéndose, la puerta abriéndose. Me mostraba subiéndome. Pero cuando el video enfocaba el interior del vagón a través de las ventanas, todo lo que se veía era oscuridad. Las cámaras no habían podido capturar a los pasajeros. Solo habían grabado un espacio vacío y oscuro. El audio era igual de extraño. Podíamos escuchar el sonido del tren, el silbato, las ruedas. Pero las voces que yo había escuchado no estaban en la grabación. Solo había silencio cuando los pasajeros hablaban. Teníamos evidencia del tren, pero no de los pasajeros. No de la verdadera naturaleza de lo que era ese tren y a quién llevaba. Regresamos al hotel cuando estaba amaneciendo. Ninguno de los dos pudo dormir. Pasamos el día revisando las grabaciones una y otra vez, tratando de entender lo que habíamos experimentado. Al día siguiente regresé a hablar con don Esteban. Le conté todo lo que había pasado. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con una expresión de alivio mezclada con preocupación. Me dijo que había tenido suerte de poder saltar del tren. La mayoría que subían no podían hacerlo. Algo los mantenía ahí,
algún lazo o conexión que el tren formaba con ellos. El hecho de que yo había podido escapar significaba que mi tiempo no había llegado aún, que yo no estaba destinado a ser un pasajero, pero me advirtió que el tren me recordaría, que ahora que había subido aunque fuera brevemente, existía una pequeña conexión entre el tren y yo, y que cada año, cuando el tren hiciera su recorrido, yo sentiría su llamado. Sentiría la tentación de regresar al túnel, de ver el tren de nuevo, de tal vez subir una vez más. Me dijo que resistiera esa tentación, que mantuviera distancia del túnel, especialmente cada 1 de noviembre. Porque si subía al tren una segunda vez, probablemente no podría volver a salir. Terminé mi evaluación del túnel desde mi oficina, usando las mediciones y fotografías que ya tenía. Le recomendé a mi empresa que no procedieran con el proyecto de rehabilitación. Cité problemas estructurales que harían la restauración demasiado costosa. No era completamente cierto, pero no podía decir la verdad real. Nadie me habría creído. Ricardo y yo acordamos no hablar públicamente sobre lo que habíamos experimentado. Él regresó a su vida normal, aunque me confesó meses después que tenía pesadillas recurrentes sobre el tren y los pasajeros. Yo traté de continuar con mi vida también. Tomé otros proyectos, me mantuve ocupado. Pero don Esteban tenía razón. Podía sentir el llamado del tren. Cada noche del 1 de noviembre desde entonces, sin importar dónde esté, escucho el silbato, distante pero claro, y siento la urgencia de regresar al túnel, de estar ahí cuando el tren pase, de ver a esos pasajeros atrapados una vez más. El primer año resistí. Me forcé a quedarme en mi apartamento en Aguascalientes, con todas las puertas cerradas con llave, tratando de ignorar el sonido del silbato que solo yo podía escuchar. El segundo año fue más difícil. Manejé hasta el pueblo cerca del túnel sin darme cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Solo cuando estaba a pocos kilómetros del túnel, logré detenerme y regresar. Este año, el tercer año desde aquella noche, está siendo el más difícil. Puedo sentir el llamado más fuerte que nunca. Es como si el tren estuviera esperándome específicamente, como si supiera que eventualmente cederé y regresaré. He estado investigando sobre el fenómeno, buscando casos similares en otros lugares. He encontrado historias de trenes fantasma en diferentes partes del mundo, pero ninguna exactamente como la del túnel de Santa Rosa. La mayoría son simplemente apariciones, ecos de tragedias pasadas. Pero el tren de Aguascalientes es diferente. Es funcional de alguna manera. Recoge, transporta, mantiene a sus pasajeros en ese estado liminal entre mundos. A veces me pregunto sobre la mujer que me habló en el tren. Me pregunto si sigue ahí, haciendo el mismo recorrido cada año, esperando reconocer a alguien. Me pregunto cuánto más puede aguantar antes de olvidar completamente quién fue, y me pregunto si yo terminaré igual. Si un año cederé al llamado, regresaré al túnel, subiré al tren cuando pase. Y si cuando lo haga, podré volver a bajar. O si me convertiré en otro pasajero pálido mirando por las ventanas, esperando un final que nunca llega. Es 30 de octubre hoy. Mañana en la noche el tren pasará de nuevo. Puedo sentirlo ya, esa urgencia creciendo en mi pecho. He empacado una maleta sin darme cuenta. He revisado las carreteras, calculado cuánto tiempo me tomaría llegar al túnel. He tratado de convencerme de que no iré, que me quedaré aquí seguro en mi apartamento, que resistiré como he resistido los años anteriores. Pero mientras escribo esto, sé la verdad. Sé que mañana en la noche estaré en ese túnel, esperando en la oscuridad, escuchando el silbato acercarse, viendo las luces amarillas aparecer en la distancia. Y cuando el tren se detenga y la puerta se abra, no sé si tendré la fuerza para no subir, porque parte de mí quiere respuestas. Quiere entender completamente qué es ese tren, a dónde va, qué les pasa realmente a los pasajeros. Y parte de mí, una parte que está creciendo cada año, simplemente quiere dejar de resistir. Quiere rendirse al llamado. Quiere encontrar su lugar en uno de esos asientos, bajo esas luces amarillas, junto a todos los demás que esperan. Don Esteban me dijo que el tren me recordaría. No me dijo que eventualmente yo también empezaría a recordar al tren, a anhelarlo, a sentir que pertenezco ahí más que aquí.
Mañana lo sabré. Mañana descubriré si todavía tengo la fuerza para quedarme en este mundo, o si finalmente subiré a ese tren y me convertiré en lo que siempre estuve destinado a ser, un pasajero más.